Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Espacios, un espacio para compartir, un espacio para charlar y pues realmente siempre lo decimos en cada programa, entusiasmados cada vez más por buscar temas innovadores, quizá no innovadores en el desarrollo de la ciencia universal, pero sí para traerlos a colación en un programa para compartir sobre cultura, para hablar sobre lo ameno que es informarnos, acercarnos a la cultura y descubrir que esta es muy divertida. Y por eso en esta ocasión tenemos un extraordinario programa. Nuestro programa se titula Matemática y Música, dos bellas artes. ¿Usted había pensado en cómo se pueden juntar estos dos espacios del conocimiento humano? Pues aquí está, y para platicar de eso tenemos a un invitado especial cuya gentileza proverbial hizo que aceptara esta invitación para venir a charlar con nosotros. Es el doctor Emilio Lluís. Doctor, gracias por estar en este programa con nosotros. Realmente nos ha usted dado la oportunidad de escuchar algo tan interesante y de empezar a inventar otra serie de temas que iremos trayendo aquí a este programa. Quiero comentarles que el doctor Lluís es doctor en matemáticas con formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, merecedor de premios por su dedicación, e hizo su doctorado en Canadá, donde además ha sido profesor invitado de algunas universidades de allá, pero también es músico profesional, es pianista. Y además, bueno, aquí hay un dato que quiero añadir, para orgullo de nosotros, una referencia hidalguense, doctor. Usted es exdiscípulo, fue alumno de la maestra María Teresa Rodríguez, pianista de primer nivel de renombrada, y es hidalguense, así que de alguna manera nos da mucho gusto saber que tiene usted esa cercanía también con nuestro estado, aunque sea de esta manera. El doctor Lluís tanto se mete a hacer investigación como docencia, como divulgación de las matemáticas, bueno, de la matemática dice él en singular, y ahorita nos dirá por qué, pero también viaja y entre conferencia y conferencia toca conciertos con las sinfónicas de los países a donde va, tengo entendido, ¿verdad, doctor? A veces sí, a veces independientemente. Quiero que antes que nada, pues decirle que es un honor para mí estar con usted en su programa y con el público hidalguense. Gracias, doctor. Y bueno, antes de entrar al tema que usted nos trae ahora, yo nada más así para redondear un poco esto, usted como pianista ha tocado con varias orquestas en el mundo, ha recorrido buena cantidad de ciudades y países. ¿Cuáles recuerda así de inmediato? Bueno, pues tuve recitales en Alemania, en Suiza, en Portugal, en muchas ciudades de Latinoamérica, incluyendo Río de Janeiro, donde tuve el gusto de tocar con la Orquesta Filarmónica de esa ciudad, el concierto 2 de Rachmaninoff. Además tiene usted un programa, un repertorio amplísimo, y entre estar preparando conciertos y seguramente por allá de tener usted composiciones musicales que ya algún día nos compartirá, pero el doctor además entre estas cuestiones también publica los resultados de sus investigaciones en matemáticas, y es realmente grato poder presentarles a ustedes este libro. Sería la traducción sería Los tópicos de la música, un poco. El topos de la música, topos como lugar. Como lugar. El lugar de la música. Muy bien. Esta es una antología sobre qué sería, doctor, el concepto de la musicología, ¿nos decía usted? Sí, es, digamos, el primer tratado que hace de la musicología una ciencia. Es decir, la matemática utilizada para interpretar los fenómenos que ocurren en la música. Cualquier disciplina que se precie llamar ciencia requiere de la matemática para interpretar sus fenómenos. Claro, desde luego, definitivamente creo que es algo que hemos platicado con muchos científicos, la importancia del desarrollo del lenguaje materno y del lenguaje matemático para poder encauzar el conocimiento científico. Este libro, si a usted le interesa, y yo creo que sí le puede interesar si se está dedicando a la matemática o a la música, o mejor aún a ambas disciplinas, puede usted pedirlo por internet a la casa Springer-Verlag New York Incorporation. Es orders, como suena, @ Springer, minúsculas, _ intermedio, ny.com.
escribiendo a este lugar lo pueden recibir por la vía de internet. ¿En cuánto tiempo? En 48 horas. 48 horas. En la puerta de su casa. Las maravillas de la tecnología. Quiero mencionar que este libro es básicamente escrito por un gran matemático y músico suizo que se llama Guerino Mazzola, quien es el líder en el mundo en este tópico. Y ha habido 19 colaboradores, de los cuales yo y una de mis alumnas, que hizo su tesis de posgrado conmigo, se incluyeron sus resultados en este libro. Que además es, digamos que es pionero, es uno de los textos pioneros a nivel mundial sobre esta área del conocimiento, Así de es. psicología. Bueno, y también el doctor está en infinidad de asociaciones culturales, se pasa buena parte de su tiempo dedicando la divulgación, y esta es una ocasión de esas que, después de tanto que hacer, doctor, pues le queremos agradecer esta dedicación. Doctor, y vamos a hablar de este tema que usted nos va a convidar el día de hoy, matemática y música, dos bellas artes. Lo que la gente cree acerca de la relación entre la matemática y la música, esas aplicaciones que músicos y matemáticos han realizado en torno a este tema, que muchos pensamos que no podrían ser afines, cercanos, concomitantes quizá. ¿Qué nos puede usted decir de esto? Primero que nada, fíjese que es muy común que la gente piense que hay una relación entre la matemática y la música. Me lo dijeron desde hace muchísimos años. Y yo siempre me quedaba pensando, bueno, pues ¿qué relación? Pues la gente abría la partitura y ve puros numeritos. Y dice, como hay números, entonces la matemática está ahí. No, esa es una razón profunda, aunque muchos de los elementos en música están definidos con números. Sí. Pero hay cosas más adentro que esto. Por ejemplo, Mozart, en 1778, Mozart era un aficionado a la matemática, era masón de los antiguos y la numerología estaba muy metida en su quehacer artístico. Inventó un juego de dados para escribir música sin saber nada de música, o sea, sin ser compositor, y para lo cual escribió 176 compases adecuadamente seleccionados por él y 2 tablas de 88 elementos que seguramente veremos en la pantalla. A ver, vamos aquí a pedir, por favor, que nos enfoquen, Charlie. Allí tenemos en el atril, tenemos un cuadro, Charlie, entonces si nos lo quieren enfocar, por favor. Y en esa tabla, en esas 2 tablas, uno empieza a jugar dados. Este es un juego de dados, se lanzan los dados y si en la tirada número 1 sale el número 6, se pone el compás que dice en la tabla. Si vuelvo a tirar y sale el número 9, en la segunda tirada se pone el compás que ahí dice. Y da 8 compases en la primera vez y otros 8 compases la segunda vez. Si los junto los dos, repitiendo la primera parte, más o menos tardo 30 segundos en tocar un vals. Sí. Lo notable de esto es que el número de posibilidades, ahí están las 2 tablas. Sí. Lo notable de esto es que ¿cuántos posibles valses tengo? En las 2 últimas columnas, los compases, aunque tienen números distintos, son iguales. Sí. Tenemos un total de 11 elevado a la 14 posibles valses, es decir, 11 por 11 por 11 por 11, 14 veces. 14 veces, o sea, un número realmente... Muy grande. Y realmente ahí vamos a tener idea de que no... Perdón, con compases predeterminados en las tablas. Exactamente. Pero las combinaciones logradas aleatoriamente conforme se fueran tirando los dados. Así es. Entonces, si yo multiplico 30 segundos por 11 elevado a la 14 y lo convierto a años, voy a tener más de 361 millones de años de un estreno absoluto de una obra de Mozart cada 30 segundos ininterrumpidamente. Caray, pues esto es... Es una cosa fenomenal. Sí. Realmente, para tener una idea, la antigüedad de piedra pues apenas son 35,000 años. Ajá. Aquí estamos hablando de más de 361 millones de años de música. Y esto nos prueba una vez más parte de ese genio desconocido en muchos aspectos todavía, que fue Mozart. Sí, tenía un talento enorme incluso para hacer un juego de esta magnitud. Oiga, doctor, y bueno, como Mozart, supongo que hay otros músicos que encontraron la necesidad de llevar a cabo el manejo de los elementos. No sé, tengo entendido que Pitágoras fue
entre los matemáticos, fue de los que también se preocuparon por hacer esta serie de estudios de la música a partir de una relación matemática, ¿es así? Sí, de hecho está lo que le llaman la música pitagórica. Sin embargo, no hay mucho que decir al respecto. Es más cercano, digamos, lo que se está trabajando. Sí. Doctor, y en esta cuestión de matemática y música, también esta parte intrínseca un poco más conocida, el manejo de los compases, el asunto de, pues, esta división en 12 sonidos, la música que le llaman dodecafónica. Todos estos elementos, ¿cómo van dando un apoyo matemático al interior? Y necesario además para el conocimiento del músico, tanto del que compone como del que interpreta. ¿Cuál es la estructura matemática que está armando estos elementos? ¿Sí? No veo así muy claramente esto, pero podría decirle que varios compositores, entre ellos Bartók, que nos vamos a referir un poco más adelante, utiliza un método de composición que inventó él, basado en las sucesiones de Fibonacci. Una cosa que es notable es que prácticamente todos los temas musicales, véase de música que tienen valor artístico, o de música popular, o de música comercial, que son cosas diferentes, Sí. todos tienen temas que tienen un número de 8 compases. Es algo notable. 2 al cubo. 2 al cubo. 8 compases, cualquier tema, la cucaracha, cualquier cancioncita de estas, 8 compases. 12 compases a veces, el tema de una sonata de Beethoven a veces tiene tema 12 compases. Sin embargo, Bartók cambia esto y utiliza unas sucesiones de Fibonacci, que vamos a hablar un poquito más ¿Cómo no? tarde Claro de que ellas. sí. Antes de irnos a un corte, doctor, la música, inclusive en la Edad Media, en las universidades medievales, la música estaba entre los primeros lugares de importancia de estudio. Sí. En el trivium, en el quadrivium, la música era fundamental. Pareciera que con el paso de los años, por ser arte, como que se le desdeña, no es de primera importancia. Y las matemáticas, o la matemática, luego nos dice usted por qué el singular, también pareciera dejarse de lado. Yo voy a estudiar algo que sea útil, algo que no tenga que ver con matemática. Y de pronto usted, en esta plática y en una charla previa, en los momentos en que preparábamos esto, nos hacía ver la importancia social, tanto de los matemáticos como de los músicos. ¿Cómo no? Fíjese que un desastre que ocurrió en la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, cuya última directora era Hipatia, era matemática. Resulta ser que la chusma la tomó y le arrancó con conchas la carne de los huesos, ¿no? Y quemaron la biblioteca. La pregunta es ¿por qué se quemó esa biblioteca? Una de las explicaciones que se dan es que la gente que estaba fuera de la biblioteca, que realmente fue la primera gran universidad del mundo, no sabía lo que había allá adentro, no tenía idea de los valores que había, las historias ya guardadas, las tragedias de Eurípides, la medición de Eratóstenes, en fin, una cantidad del saber humano ahí guardado que pues quemaron la biblioteca, ¿verdad? Los bárbaros les llaman, Sí. y a Cirilo lo nombraron santo, ¿verdad? En base a esto. Y es una lección que se repite hasta la actualidad. Hasta la actualidad, Entonces es muy importante que la gente, todos sepamos, qué hay en las bibliotecas, qué es el conocimiento científico y el conocimiento artístico, que ambos constituyen lo que es la cultura. Así es. Entonces, cuando la gente, el pueblo, no tiene esta preparación de cultura, pues no le importa porque no sabe qué valor tiene. Y si nosotros vemos en nuestro país que tenemos 100 millones de habitantes, el número de matemáticos que tenemos, nos vamos de espalda. De 100 millones, ¿acaso habrá 700 matemáticos de nivel licenciatura para arriba? O sea, un número realmente mínimo. Imagínense que fueran médicos. Efectivo. Pero si nos vamos a astrónomos, tenemos 60. Y si nos vamos a directores de orquesta, tenemos 20. Y si tenemos músicos de orquesta, pues como 2000. Para un país de 100 millones de Y habitantes. número de pianistas que al menos den un recital al año, pues no pasan de 50. Caray, pues realmente es preocupante. Es preocupante. Es una advertencia esto que usted hace. Y además, bueno,
Vamos a ir a un corte, doctor. Nada más quiero, ahorita que mencionó como lo de la Biblioteca de Alejandría, hace poco me platicaba un amigo que hay un proyecto financiado, apoyado por la UNESCO, se está reconstruyendo, o mejor dicho, construyendo nueva, la Biblioteca de Alejandría, con las pretensiones de que vuelva a ser la gran biblioteca que fue en la antigüedad. Y bueno, eso es una noticia que en muy pocos años vamos a poder conocer de ella, y qué bonito que lo haya traído usted a colación. Y una última antes del corte es decir que por eso requerimos de científicos y de artistas en nuestro país. Claro, para elevar los niveles de conocimiento, de sensibilidad. Y es parte de la obligación nuestra, como matemáticos y como músicos, de hacer público. O sea, público quiere decir gente que sea capaz de apreciar el arte y la ciencia. Claro. Que es la labor más difícil de hacer. Desde luego, y de eso nos va usted a seguir platicando, doctor. Vamos a un corte promocional, esto es Espacios, platicamos con el doctor Luis Lluís sobre matemática y música, dos bellas artes. Siga con nosotros. Bueno, seguimos aquí platicando sobre matemática y música. Doctor, ¿por qué matemática y no matemáticas? Cuéntenos usted esto, es Sí, con interesante. mucho gusto. Perdón, porque se habla de la ciencia matemática, no de las ciencias de las matemáticas. Pero otros investigadores usan matemáticas, pero usted usa en singular. ¿Nos quisiera comentar por qué esta preferencia? Sí, no es mía, está publicada inclusive en las enciclopedias. Sí. La razón es que en un principio, por decir, estaba una rama que era la teoría de números, que hasta la fecha es una rama muy importante de la matemática. Después el álgebra, por decir algo. Y después había otras, pero entonces decían las matemáticas porque había muchas ramas, pero empezaron a crecer más y más. Y ya desde el siglo XVIII se le dio una unidad a la ciencia matemática y se le dice matemática en singular. Para mí, cuando oigo matemáticas, siempre me imagino unas hermosas mujeres que estudian matemática. Matemática. Que estudian matemática, sí, exactamente. Doctor, usted nos iba a platicar también ahora, empezó a adelantarnos algo sobre la teoría matemática de la estética de George David Birkhoff, este matemático estadounidense de la primera mitad del siglo XX. ¿Cuál es la participación, la aportación de Birkhoff a este tema que usted nos está abordando hoy? George David Birkhoff fue un notable matemático que trabajó en una diversidad de ramas y que por trabajar en matemática pura por un tiempo no pudo escribir algo que tenía en su mente, que era hacer una teoría de la estética. Y ya en 1927 decide trabajar en este tema y lo hace de una manera extraordinaria. Quiero mencionar que George David Birkhoff es un miembro honorario, bueno, murió en 1944, miembro honorario de la Sociedad Matemática Mexicana, a la cual yo honrosamente tuve bajo mi cuidado por un par de años, del 2000 al 2002. Y tuvo mucho que ver con la cultura científica en México. Entonces... Aquí tenemos a Birkhoff precisamente en la pantalla, así doctor. Es, Birkhoff. Entonces, él propone hacer una teoría de la medida estética, es decir, cuantificar. Y entonces propone una fórmula muy interesante. Dice, el placer estético M, mayúscula, es directamente proporcional al orden e inversamente proporcional a la complejidad. M igual a O entre C. Y con esa formulita tan sencilla, por ejemplo, cuando trata cuestiones de figuras poligonales, da parámetros. Es decir, si hay una cierta simetría, se le da tal parámetro, si hay otra forma que considero adecuada para los polígonos, le doy tal puntaje. Y en base a eso, compara distintas figuras poligonales. Por ejemplo, el cuadrado pues le da 1.5, el rectángulo le da 1.25, hasta que
figuras como 90 y tantas figuras, ¿verdad? Las hace con este estudio. Sí. Ya le da valores inclusive negativos, ¿no? Que son figuras muy feas. Porque según esta fórmula no lograban, digamos, entrar en los parámetros de aceptación de la sensibilidad dentro de esta teoría suya. Él estableció un parámetro, por ejemplo, dice, si tuviera tal o cual cosa que yo considero que no es bella, pues le doy un puntaje más bajo, ¿verdad? Y entonces empieza con ese criterio a medir la estética. Pero sobre todo medirla, ya no nada más dejarse llevar por la emoción, sino darle un carácter frío, calculador. Sí. Él decía que si la estética va a ser científica, pues hay que darla de una forma cuantitativa. Claro. Y lo aplica también, por cierto, este es un libro que está traducido al español en Argentina en el año 1945. Sí. Entonces lo aplica también a ornamentos y también analiza ornamentos. También utiliza esta fórmula para enlaces armónicos, para acordes primero y después para enlaces armónicos. Y en este caso, ¿cómo era? Un parámetro, se consultó a expertos en armonía tradicional y cuando tenemos lo que se considera un enlace muy bueno, que por ejemplo de do baja a sol, baja una cuarta y todas las demás voces, las tres voces superiores suben, ¿verdad? Ese se considera que es un buen enlace armónico. Entonces tiene un puntaje de 18, alto. Sí. Y 15 si tiene dos voces que bajan y dos voces que suben, en fin, y está en ese libro que es muy bonito. Y si no encuentran el libro, pueden recurrir a los artículos originales. El primero de ellos está en francés, en 1927, y ahora con internet es facilísimo, ¿verdad? Pones tú un buscador, pone George David Birkhoff, y prum, aparecen todas las referencias de una forma fantástica. Tanto de los artículos como de algunas bibliotecas o librerías que pueden surtir este material. Sí. Doctor, y a un matemático, usted que se ha movido entre matemáticos y músicos, yo quisiera preguntarle, a un músico, esta teoría de Birkhoff, ¿cómo le funciona dentro de la experiencia con sus colegas músicos? Pues desgraciadamente no lo saben, no saben que existe. Y desde el punto de vista de usted, ¿cómo enriquecería su labor? Por ejemplo, para un compositor que supiera que una cierta armonía tiene mejor estructura, digámoslo. Yo creo que le serviría más a las personas que se dedican a estudiar las composiciones más que al compositor. Sí. Los estudiosos de las composiciones podrían utilizarla para decir, bueno, esta tiene una medida estética más alta que y dar una manera de calificar y medir la cuestión de la belleza, que es... Claro. Ahora, también Birkhoff lo aplica a vasijas, a vasos, también lo aplica a poemas de Allan Poe. Entonces, y deja abierto problemas en el ritmo. De hecho, en la mañana que ofrecí una conferencia sobre este tema, me preguntaban que si se podría aplicar esta medida estética a la música de Bartók. Pues probablemente sí, ¿verdad? Es cuestión de dar parámetros y poder medir, ¿verdad? Sigue estos trabajos de Birkhoff. ¿Ha habido gente que haya tomado la estafeta, que siga trabajando un poco en pulir un poco más o actualizar o seguir desarrollando estos modelos? No que yo sepa. Es un tema abierto. ¿Ha quedado como una asignatura pendiente, digamos? Pues yo creo que sí. Él mismo dice que se queda hasta ahí pendiente. El problema del ritmo no lo trabaja. Y es un tema abierto porque inclusive la utilización de las computadoras, cosa que no había en aquel entonces, sería muy útil y facilitaría mucho la medición, ¿verdad? Sí. Y, sin embargo, es una teoría de la medida estética, ¿no? Que pues, es interesante saber que existe, ¿no? Y ahora que lo menciona usted, yo recuerdo hace tiempo salió una revista de estas de divulgación científica que hablaba justamente de cómo medir la estética. No de cómo apreciarla, porque hay muchos trabajos en el sentido de apreciarla, que desde luego tienen mucho de elementos subjetivos, sino más bien hablaba un poco, recuerdo así muy vagamente, hablaba de darle valores, es decir, de trabajarla con un enfoque objetivo, que yo creo que sigue siendo uno de los grandes retos de los, pues de los estudiosos, pero también de los artistas. Pues sí. Porque de alguna manera determina también la composición en la pintura, la composición en la música. Y ahora, de sus colegas matemáticos, ¿qué tanto está este interés por acercarse al estudio de las artes?
Bueno, en el grupo que tenemos en todo el mundo hay interés y muy notable. Siempre lo ha habido, desde Pitágoras. El problema es que no había la herramienta matemática suficientemente poderosa para poder interpretar o modelar el fenómeno musical. Y es lo que hace Guerino Mazzola en sus trabajos que ya tienen más de 20 años, donde utiliza matemática de muy alto nivel. En particular se llama la teoría de topos, que es una teoría matemática perfectamente establecida, muy importante dentro del mundo matemático, y utiliza cosas de topología algebraica, de álgebra homológica, que cuando yo estudié esas, porque yo me dediqué a la topología algebraica, a la álgebra homológica, homología de grupos, jamás me imaginé que iban a tener una aplicación en el fenómeno musical, al cual yo ya trabajaba, y mucho menos me imaginé que pudiera hacerse nueva matemática dentro de esta aplicación de la matemática, que eso es lo genial. Se puede hacer matemática dentro de este nuevo campo, que es lo que se trabaja y que aparece en este libro, ¿no? ¿Cómo se fue dando en usted ese proceso de ensamblaje o de concomitancia entre la matemática y la música? Fue casual en cierta forma. Esta pregunta de cómo se relaciona la matemática y la música que todo el mundo me decía y que yo me quedaba pensando, pero pues son cosas muy diferentes, ¿no? Sí. ¿De qué estar hablando la gente cuando me dice que son lo mismo? Así me decían, si son la misma cosa, porque hablaban, a ver, explícame, abres la partitura y ves números, entonces decían que los números ya está la matemática ahí, no. Ya desde el siglo XVIII los matemáticos se dieron cuenta que lo importante no eran los números, sino las estructuras, las operaciones definidas en ciertos conjuntos. Y la matemática moderna, actualmente la clasificación de la matemática está dada por los conjuntos con ciertas estructuras definidas en ellos. Entonces ahí tenemos estructura de grupo, estructura de anillo, estructura de álgebra, etcétera, ¿no? Y por esa razón es que yo me metí a ver un poquito más de cerca de esto, y un buen día llegó mi alumna Mariana Montiel, con quien ha contribuido a esta obra, que es un solo texto, no son contribuciones aisladas. Está presentada en una unidad. En una unidad. Y este libro además es de interés para los que no saben matemática, porque tiene un gran contenido de lo que es una filosofía y un acercamiento a la música. Desde luego es de interés para los que ¿Podríamos decir que aborda la música desde un punto de vista epistemológico, digamos? Pues sí, definitivamente es la gran aportación. Hay que tener una muy buena base y concepto de lo que se está haciendo para poderle luego aplicar la matemática y no llegar a conclusiones falsas. Claro. Esta alumna que llegó un día a mi oficina me dijo, quiero hacer una tesis sobre matemática y música, concretamente. Y vino como anillo al dedo porque yo ya traía, así como modestamente yo, pero Birkhoff tenía esta idea, inquietud de hacerlo en 1925, y yo ya lo traía desde los años 80, pero por dedicarme exclusivamente a asuntos matemáticos puros, no lo había hecho. Y fue la gran oportunidad. Encontró usted un filón interesante. Un filón, y empezamos a hacer investigación, y desde luego nos encontramos con la obra de Guerino Mazzola. De la que ahorita, en un momento, nos hablará. Doctor, vamos a un corte promocional. ¿Estará usted de acuerdo con nosotros? Qué interesante poder entrar a estos campos del conocimiento, y además guiados por una persona que además conoce esto, pero no solo lo conoce, como comentábamos con algunos amigos que estuvieron en su conferencia, no solo lo conoce, sino realmente lo vive con mucha emoción y lo comparte con nosotros, el doctor Emilio Lluís. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de estos dos espacios del conocimiento humano, música y matemática, dos bellas artes. Pues seguimos aquí platicando sobre matemática y música, dos bellas artes. Pues, doctor Emilio Lluís, esta amalgama para usted ya es muy familiar.
para el gran público no lo es, y además usted nos comentaba, bueno, en un país como el nuestro estamos realmente en cifras deficitarias, en general de artistas y también de matemáticos. Como un comentario, ¿usted qué invitación haría a estos jóvenes que nos pueden estar viendo ahorita en su casa? Este programa lo usamos también para hacer un poquito de orientación vocacional. ¿Ha sido para usted aburrido dedicarse a la matemática o a la música? No, para nada. Sí, todo el mundo a veces dice que cómo se ha sacrificado uno las largas horas sentado en el piano o en el pizarrón o en el papel, ¿no? No, al contrario, ha sido un enorme privilegio el poder disfrutar tanto de la música como de la matemática. Sí. Yo, para mí, me considero privilegiado porque, imagínense, todos los días estoy trabajando con conceptos de grandísimos hombres que han distinguido a la humanidad, claro, tanto en la ciencia matemática como en la música. Es decir, usted trabaja con Leibniz, con Newton, con D'Alembert, y con Bach, con Beethoven, con Chopin, con Rachmaninoff. Los tiene usted a la mano en ese... Todo el tiempo estoy con ellos. ¿Dialoga usted con ellos? Por eso me considero un ser privilegiado. No es un sacrificio, es un enorme placer y un gusto hacerlo. Si a esto le podemos sumar esas ricas experiencias de viajar por todo el mundo, de compartir, de alternar con científicos, con directores de orquesta, con público, sí, con alumnos, como en esta conferencia de hoy por la mañana en que yo llegué a platicar con algunos sumamente interesados. Pues yo creo que usted debe considerarlo, usted amigo, usted padre de familia, como lo decimos con frecuencia en este programa, no desdeñe ir al Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, aquí sí es en plural, según tengo entendido, bueno, aquí en nuestra universidad, en la ciudad universitaria, acérquense, pregunten sobre esta carrera de matemáticas o las variantes que tienen, y en el Instituto de Artes sobre la carrera de licenciatura en música. Doctor, volviendo a este tema tan interesante, usted nos tenía para este segmento platicarnos de las sucesiones de Fibonacci, este matemático italiano de los siglos XII y XIII, y la razón áurea que mucho se ha mencionado en las artes plásticas, pero que casi no se aborda en la música. Y luego las aplicaciones que de esto hizo Béla Bartók, este músico húngaro, que además rompió muchos esquemas y aportó muchísimo a la música sinfónica del siglo XX. Y además nos va a obsequiar con una ejemplificación del Allegro bárbaro. ¿Nos quiere poner en antecedentes de este tema? Sí, con mucho gusto. Fibonacci es el sobrenombre de Filius Bonacci, un matemático que en 1228 permite que el conocimiento matemático llegue al occidente. Y tenía varios ejemplos, uno de ellos formulado con conejitos, que no lo voy a poder platicar porque es un poquito largo, pero cuya respuesta está dada por una sucesión que es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, y cada número que sigue es la suma de los dos anteriores. Ah, claro, sí. Y esa sucesión se llama sucesión de Fibonacci. Que va creciendo de alguna manera con cierta notoriedad, por decirlo. Sí, cada término nuevo es la suma de los dos números anteriores. Bueno, esa sucesión, cuando considero un cociente de dos términos consecutivos, en matemática decimos el límite cuando n tiende a infinito del cociente de dos números, es un número 1.618. Y esto es una proporción. Sí, y entonces ese número, que es 1 más raíz de 5 sobre 2, si mal no recuerdo, es un número que tiene que ver con la proporción áurea. Proporción divina, la llamó Kepler. Claro, sí. Y entonces habría que verlo, pintarlo, ¿verdad? Cómo se pintan los rectángulos áureos, pero son, digamos, los rectángulos bonitos, entre comillas. Aquellos que cuando los vemos nos produce una sensación de equilibrio. De que estamos viendo un rectángulo y no un cuadrado, porque hay rectángulos feos que se parecen al cuadrado. Claro. Y no lo podemos distinguir, digamos. O que de tan alargados nos sugieren dos cuadrados, pero no un rectángulo por sí. Y entonces esta proporción áurea ha sido utilizado desde los caldeos, y 2000 años después de los caldeos, los griegos. El Partenón está diseñado con un rectángulo áureo.
Pero esto aparece también en la naturaleza. Sí. Los nautilus, las flores, los pétalos, etcétera, aparecen en nuestro oído, los caracoles que tenemos. Se dice que la visión que tenemos también es un rectángulo áureo. Pero esto nunca se había aplicado en la música salvo por un cuarteto de Haydn, en un movimiento, pero no era un método de composición. Entonces, Béla Bartók, que era un compositor húngaro, a principios del siglo pasado, decide utilizarlo como una medida, como una forma de componer. Pero lo interesante, lo curioso es que se lo llevó a la tumba. Nunca le dijo a nadie cómo hacía para componer. ¿Y no se ha podido desentrañar? No, sí, yo conseguí cuando estaba yo estudiando mi doctorado en Canadá, un libro de un tal Lendvai, es un húngaro. Y a mí me sorprendió, y todavía no lo sé bien, cómo es que él pudo obtener todo esto, toda esta información, que Bartók utilizaba estos números de Fibonacci, pues por ejemplo en los números de los compases, el número de compases debería ser un número de Fibonacci en algunas de sus... Aquí tenemos precisamente, doctora, Béla Bartók. Ajá, es una fotografía de él, ahí están sus fechas de nacimiento y muerte, y fue un gran compositor que recopiló miles de temas de canciones húngaras, ¿no? Además, perdón, entre paréntesis, doctor, haciendo aquí una acotación, él se metió a rescatar la música folclórica de Hungría, es decir, supo que en las raíces del pueblo había mucha riqueza cultural. Esto lo quiero traer a colación porque aquí también lo podemos hacer. Sí. Pero bueno, volvemos y lo hizo Ponce. Y lo hizo Ponce, efectivamente. y Silvestre Revueltas. Y tienen que seguirlo haciendo nuestros jóvenes que están estudiando música, entender esa raíz del pueblo. Sí. Bien, entonces nos mencionaba usted. Entonces, incorporó todos estos conceptos a lo que se conoce, por ejemplo, como el círculo de tonalidades vecinas, que los músicos hablamos de esto. Pero para mis amigos que no son músicos, que son matemáticos, pues considera el grupo cíclico de 12 elementos generado por el 7 puesto sobre una circunferencia. Y ya. Y ese es el círculo de tonalidades vecinas. Y entonces traza ejes perpendiculares y tiene el eje de las tónicas, el eje de las dominantes y el eje de las subdominantes. Y en base a eso escribe su armonización. Muy bien. Un ejemplo de esto es el Allegro Bárbaro. Sí. Si allí se aplica, sí. ¿Nos puede usted decir dos palabras para escuchar el ejemplo que usted Vamos a ver en una de estas láminas, cómo ahí lo estamos viendo, cómo primero con rojo está la tonalidad fa sostenido, que es la tónica, y con otro color los números 5, 3, 8, 13, que son los números de Fibonacci, los cuales utiliza en esta composición, que es una composición que debe durar más o menos, o exactamente, si fuera posible, 3 minutos, que es un número de Fibonacci. Vamos a escuchar cómo se oyen los números de Fibonacci. Muy bien. A ver, escuchemos, por favor.
Bien, doctor, acabamos de oír el Allegro Bárbaro de Béla Bartók, donde se inspira en las sucesiones de Fibonacci, una música extraña. Por qué rompe moldes respecto a la música tradicional, a la composición tradicional que estamos habituados a escuchar? ¿Cuál es su característica? Sí, es una característica de música percusiva. O sea que el piano no utiliza muchas melodías en legato, sino más bien percute el piano. Casi toda la música de Bartók es así. Y bueno, le voy a contar una anécdota muy rápidamente. Cuando yo empecé a tocar esta obra, pues yo tenía como 13 años, 12 años. Y me extrañaba el por qué repite los compases 13 veces, ¿verdad? 8 veces. Yo no sabía. Bueno, ahora ya lo sabemos. De hecho, Bartók se enojaba cuando estrenaban una de sus obras en Budapest y no respetaban el número exacto de los compases. Entonces llegó a prohibir, que dice, nunca más se va a tocar una obra mía aquí, pero no, tampoco les decía a los músicos por qué, ¿no? Si lo hubiera dicho, entonces hubiera tenido ese respeto el músico, intérprete, sobre lo que él estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Y bueno, son cosas que uno aprende, y por eso para el músico es muy importante la musicología, ¿no? Que hay detrás para poder hacer una mejor interpretación de una obra. Claro, y aquí yo creo que usted está tocando un punto muy importante para los músicos. No nada más es aprender la técnica musical, no es nada más volverse un virtuoso del instrumento o de la lectura a primera vista, sino saber también quién fue el compositor, cuál fue su contexto, cuál fue el mensaje intrínseco, tanto técnico como emocional, que inspiró esa obra. Yo creo que esto es algo muy importante, la cultura, así con sus grandes mayúsculas, para cualquier artista, para cualquier gente de este mundo, manejar códigos culturales. Doctor, antes de irnos a un corte, Béla Bartók es un músico muy interesante y usted lo trajo a colación. Es un músico extraño, difícil a veces. Para aquellos que no se han acercado mucho a Bartók, que quisieran ahorita escuchar, inspirados por esta plática, escuchar algunas cosas, ¿cuáles serían 3 cosas que usted nos recomendaría, bueno, las más accesibles? Sí, la recomendaría, pero con la promesa del oyente de que no nada más lo escuche una vez, sino que lo escuche muchas veces. Que se familiarice. Se familiarice. La sonata para 2 pianos y percusiones, número 1. La obra Contrastes y el concierto número 2 para piano y orquesta. Son obras maravillosas, todas ellas, ¿no? Sí, pero escucharlas varias veces. De hecho, esa es la manera en que se puede apreciar el arte. Claro. Igual sucede, o más complicado aún, con las obras de Rajmáninov. Sí. Rajmáninov es un compositor muy intelectual, muy cerebral, pero entre más lo escucha uno, más le gusta a uno. Y yo creo que esto tiene que ver con el asunto de que mientras más se familiariza uno con ello, es que está uno manejando con más fluidez los códigos culturales, en este caso, de la música y del autor. La cultura, a final de cuentas, no es más que un asunto de códigos. Vamos a un corte promocional, regresamos a nuestro último segmento para seguir esta charla tan interesante sobre matemática y música, 2 bellas artes. Continúe con nosotros. Bueno, pues seguimos platicando con el doctor Lluís sobre este tema tan interesante. Apenas es esbozar algo tan atractivo, doctor, y bueno, pues tenemos que seguir estudiando, tenemos que acudir al internet, a los libros, a buscar este libro que usted nos recomendó hoy y a platicar con los amigos que estudian matemáticas, con los que estudian música y cuando tengamos suerte con uno que estudie matemáticas y música, como es el caso de hoy. Doctor, entre las últimas aportaciones, desde luego que está esta de Guerino Mazzola que usted nos mencionaba, ¿qué? ¿Músico, matemático? ¿Qué? Sí, Suizo. ¿De esta combinación también? Ajá, es matemático y pianista. Él, nada más que él se dedica al jazz. Es un jazzista internacionalmente reconocido. Sí. Extraordinario. Sí, por ahí en internet veo que anuncian algunos discos de su producción. Exacto, de hecho ha venido a México
2 veces que lo hemos invitado como profesor invitado y colaborador en la Dirección de Trabajo y Trabajo de Investigación, pero en el congreso que tuvimos de la Sociedad Matemática Mexicana, que fue el primer seminario internacional de teoría matemática de la música, cuyas memorias acaban de estar publicadas el año pasado en la página de la Sociedad Matemática Mexicana, e invito a todos ustedes a verlas. Él ofreció dentro de este congreso varios recitales de jazz libre, que le llaman. Jazz libre. Muy bien, doctor. Y es, digamos, de las personas que están ahorita a la vanguardia de este tema. Sí, es el líder en este sentido, y de alguna manera fue líder de este libro, resultado de todos estos trabajos e inquietudes. Sí. Doctor, es nuestro último segmento. Yo quisiera que aquí usted nos hablara un poco también, resumiera sobre esta relación entre la matemática y la música, que ha sido el tema de nuestro programa. Tenemos por allí un cuadro de caricaturas que usted nos trajo, es ad hoc con este tema. Sí, cómo no. Bueno, vamos a ver estas caricaturas y háblenos usted un poco de esta relación entre la matemática y la música como una especie de síntesis. Con mucho gusto. Fíjese que tanto la matemática como la música se crean. Y esta lámina que vamos a proyectar, en la primera caricatura se ve a Poincaré, un gran filósofo matemático de finales del siglo XIX y principios del XX, trabajando de una forma consciente en un problema matemático. Y imagínense ustedes, pueden imaginarse a Beethoven, hacer un símil con Beethoven en su piano, teniendo un tema, por ejemplo, con 2 notas, por decir sol y mi bemol, ¿no? ¿Y qué hacer con esas 2 notas? Para mí el arte es, dado un tema, ¿qué hacer con el tema? Si no hago nada con el tema, no hay arte. En la siguiente caricatura vemos a Poincaré picando piedra. Poincaré era geólogo. Sí. Y entonces se va a trabajar en eso. Beethoven se iba a caminar por los bosques de Viena con las manos atrás, ¿no? En el tercer cuadro vemos a Poincaré subiéndose o bajándose de un tranvía de aquel entonces, y es cuando dice el matemático, ajá, ya tengo, lo que se dice a veces la feliz idea. Sí, el eureka. El eureka. Sí. Ahí viene, cuando menos se espera, la resolución del problema. En el caso de Beethoven también se daba. Sí. Y finalmente, en el último cuadro, vemos a Poincaré escribiendo la resolución de su problema, o a Beethoven sentado en el piano componiendo una obra. ¿Por qué esto tiene que ver con la matemática y la música? Pues ambos son bellas artes creativas, se crean, ¿sí? No descubre una sinfonía Beethoven, ¿no? La inventa. Y Beethoven con 2 notas pudo hacer la quinta sinfonía. Por ejemplo, sol y mi bemol, sol, 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 mi bemol, por decir algo, ¿no? Exacta. Entonces, con la primera repetida 3 veces y la segunda una, tiene un tema. Genera el tema, el motivo, el motivo musical. Y con ese motivo hace una sinfonía maravillosa, ¿no? Sí. El matemático también, ¿no? Tiene ese tipo de actividad creativa. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro cerebro. Sí. De hecho, se dice que la matemática se hace caminando, o cuando deja uno en un estado semiconsciente al cerebro hacer las conexiones neuronales. Le da uno los ingredientes y a través del tiempo se hacen las conexiones neuronales y de repente es el ajá, el eureka. Aquí ¿no? está. A los matemáticos nos ocurre cuando despertamos y decimos, ya tengo la resolución de que lo que no podía yo resolver antes, ¿no? Es que deja uno el inconsciente trabajando mientras uno duerme un rato o lo intenta. Y es por eso que, claro, esto que voy a decir va a ser muy difícil para mucha gente, que la matemática es una bella arte. Sí. Uno puede experimentar placer estético, como si escuchara uno música. ¿Sí? Cualquier característica que le atribuya a usted a la música lo tiene la matemática, salvo que no hay un instrumento donde tocarla. La matemática se queda a nivel de partitura. Claro. Mientras no haya alguien que la toque, pues se queda ahí. Si yo le enseño a alguien que no sabe música la partitura que acabamos de ver, pues es como si le enseñara una página de matemática. Sí. Entonces, va, digamos, de pensamiento a pensamiento.
Esa es la característica de la matemática. Sí, sí. Doctor, y ahorita que nos compartió usted este tema tan interesante, haciendo un juego de imaginación, usted llega a esto después de muchos años de trabajarlo en dos vertientes que fue usted combinando. ¿Qué es lo que usted prevé como un futuro cercano que se aporten recíprocamente en matemática y música? Así, haciendo un poco juego de imaginación. Bueno, ¿Qué se le ocurre para hacer? hay compositores que utilizan métodos matemáticos para generar su música, pero no, la música no generalmente se hace así. La relación que existe entre la música y la matemática es precisamente que ambas son bellas artes y de que la matemática se puede utilizar para comprender el fenómeno musical y musicológico. Esencialmente esa es la manera en que están relacionadas. Claro. No los numeritos que aparecen en una partitura, eso es muy trivial. Sino ¿no? esta última que acabo de mencionar. Del conocimiento, de la teoría, de la epistemología, podríamos decirlo de alguna manera, que hace rato mencionábamos. Quizá hasta de una actitud filosófica del creador. Vuelvo a decir, la relación que existe es que ambas son bellas artes, tienen las mismas características y se relacionan en tanto la matemática puede ser el lenguaje preciso para interpretar los fenómenos de la música y la musicología. Y puedo, para terminar por mi parte, si usted ya lo considera, es que para mí la matemática es una bella arte, la más pura de todas, que tiene a la vez el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias. ¿El lenguaje universal de las ciencias, de alguna manera, o una base fundamental de todas las ciencias? Con que interpretar los fenómenos científicos. Claro. Doctor, nos queda un minuto para que usted nos haga favor de mandarle un mensaje a nuestros amigos que están viendo. Muchos de ellos son jóvenes que andan buscando qué carrera estudiar. ¿Qué les dedicaría usted en un minuto como un mensaje, un compartir? Miren, precisamente esto comentaba hoy en la conferencia del Instituto de Artes, que se requieren varias cosas para hacer un músico o un artista. A diferencia de otras carreras, por ejemplo, de ingeniería o medicina, que con 4 o 5 años de carrera de licenciatura ya es licenciado en, la música requiere mínimo 16 años para más o menos tocar dignamente el primer recital, ¿no? Entonces es una carrera que lleva tiempo y que se requieren varias características. La primera requiere una dosis de talento, o talento o inspiración, que es 3% o menos. Y la otra, 97% o más, es trabajo o transpiración. Sí. Básicamente trabajo, pero se requiere un mínimo de talento. Se requiere de una estabilidad económica mínima, porque vamos, si quiero jugar tenis necesito una raqueta, si quiero tocar violín necesito un violín. Comprar. Y una estabilidad emocional en casa, pero no pelearse con la novia, ni con el novio, ¿verdad? Y tener una mínima estabilidad emocional, si no, no se puede ser intérprete. Y en base a esto, pues, decirles que se requieren científicos y artistas en nuestro país. Para impulsarlo. Vamos, y también se requiere hacer la labor de formar público. Desde luego. Que los corresponde no nada más a los promotores de música con valor artístico, que no existen, en muchas partes del mundo ya desaparecieron, sino hacerlo nosotros mismos. Nosotros hacer la labor de cultivar a la gente para que no se quemen bibliotecas. Claro. Doctor, muy bonita conclusión. Además, muy interesante esta charla, compartir con nosotros el tema. Quiero agradecerle al doctor Emilio Lluís que haya venido a platicar con nosotros sobre matemática y música, dos bellas artes. Además, a compartir la emoción con que ha vivido este campo del conocimiento humano. Doctor, muchísimas gracias. Y a usted, amigo, que nos sigue cada 8 días en su casa y que busca compartir con nosotros estos temas, pues le agradecemos su compañía y le ofrecemos seguir buscando aspectos de su interés para intercambiar ideas. Escríbanos a nuestro correo electrónico espacios-tv3@hotmail.com. Esperamos allí sus comentarios, sus sugerencias y saber que estamos en diálogo y buscando temas que nos atraigan a todos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un placer.